No somos lo que nos pasa, somos lo que pensamos. Esto fue algo que me quedó bien grabado, específicamente del tercer mensaje de nuestra serie Mente Maestra. Y cuando lo escuché me hizo entender muchas cosas muy interesantes con respecto a la forma en que a veces reaccionamos ante la vida, la forma en que estamos viendo el panorama completo por la forma en que estamos pensando. Definitivamente hay muchas situaciones que vivimos a diario, pero cada uno de nosotros reaccionamos de una manera diferente a cada situación. Algunas veces ante algún problema, algunos ven algo que no tiene solución y otros ven una oportunidad para solucionar ese problema o esa situación. De hecho, algunas personas con las que platico constantemente me dicen: Gerardo, yo tuve que sacar la palabra problemas de mi vida y poner la palabra situaciones. Es una situación la que estoy viviendo, no es un problema el que tengo. Entonces, desde ahí ya estás dándote cuenta cómo los pensamientos están cambiando la forma de ver a las cosas, a estas personas. Y justamente por eso te quiero compartir este mensaje que he titulado De Mente Libre. Y justamente quiero tocar y centrarme en el tema del pecado. Y yo sé que a lo mejor dices: Gerardo, pero ¿qué tiene que ver el pecado con la mente? Precisamente cuando vemos cómo Pablo está enseñando constantemente sobre el pecado, nos lleva a este punto de entender cómo es que Dios nos ve. Porque a veces caemos en un ciclo vicioso, le llamo yo, que te tiene del pecado. Y yo no sé cuántos se sientan así, y está bien, no estamos hablando de que si te sientes así eres inferior y si no te sientes así eres superior, pero definitivamente hoy, a través de las palabras de Pablo, vamos a entender cómo podemos ser libres de ese ciclo vicioso que nos tiene ahí atormentados constantemente, porque cuando hablamos de nuestra relación con Dios y se toca el punto del pecado, nos sentimos inmediatamente alejados. Nos sentimos en ese instante como que estamos lejanos de ese Dios que habla la Biblia. Y la realidad es totalmente diferente. Porque fíjate este ciclo, lo complicado que puede ser, y es que de pronto estás y ves tu pecado. Entonces te sientes culpable por haber pecado, por haber cometido un error, por haberte equivocado. Y después de esa culpa te sientes condenado. Es decir, que por consecuencia de lo que hiciste, de algún acto, entonces todas las circunstancias que están ocurriendo en tu vida es debido a eso. Y entonces te amarras de alguna forma en tus pensamientos a que tienes una condena que cumplir. Entonces esa condena no te deja. Después de eso viene algo que es increíble y liberador momentáneamente, y es que pides perdón. Entonces viene esa parte donde dices: Dios, perdóname por esto que hice, Dios, no lo quería hacer, de verdad perdóname. Y sientes como que te liberas de momento, pero de pronto, ¿qué crees que pasa? Vuelves a pecar. Y entonces vuelves a sentirte culpable. Después de sentirte culpable, te sientes condenado, y después dices: Dios, perdóname nuevamente. Y se vuelve un ciclo. Y hay quienes inclusive dicen: yo todas las noches tengo que ir a dormirme, y antes de dormirme, porque no puedo dormir, me atormentan esos monstruos mentales, tengo que pedir perdón. Entonces ya ahí como que me relajo y puedo descansar, y al otro día vuelvo a empezar mi día, y quizá ya me levanté de mal humor y no sé, dije alguna mala palabra, tuve un mal pensamiento, mi vecino empezó a poner música muy temprano y de verdad que decía que Dios le enviara fuego y que se lo consumiera, y entonces me sentí culpable.
toda la mañana, por la tarde me sentí condenado y ya por la noche tengo que llegar y desahogarme. Entonces vivimos en ese ciclo. Muchas personas viven en un ciclo constante vicioso con respecto al pecado. Sin embargo, Dios no quiere tenernos ahí porque eso es nocivo. Con el tiempo, de verdad, te hace ver a un Dios que solo está como detrás de una nube esperando a que falles para ver cómo te hace pagar esa falla. Entonces, definitivamente tenemos que cuidar nuestra mente con respecto a estos pensamientos que constantemente vienen a nosotros. Entonces, quiero compartirte Romanos 6:18 que dice: ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Wow, es interesante, ¿no es cierto? Lo que Pablo está diciendo aquí, lo voy a volver a leer, dice: ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Es por eso que te hablo de ser de mente libre. Has sido librado, has sido liberado del pecado. Porque cuando vives en ese ciclo vicioso que te acabo de compartir, el pecado es el que está dominando tus pensamientos. El pecado es el que está encima de todo, manejando tu vida por completo. Entonces estamos ahí con esa lucha constante en nosotros con respecto a lo que está sucediendo en nuestra vida diaria. Entonces, si te fijas, probablemente te has dado cuenta que tu relación con Dios está basada en el pecado y no en el amor. ¿Por qué en el pecado? Porque constantemente estamos pensando: ¿y si fallo? O pensé esto, hice aquello, ¿y si Dios me deja de amar? ¿Y si Dios...? Y entonces tenemos ahí un problema constante con respecto a nuestra relación con Dios. La estamos siempre basando, como lo acabo de decir, en el pecado. Es decir, yo me relaciono con Dios porque tengo que ir a Dios para que me perdone. Entonces, si me perdona y sigo mi vida y de pronto fallo, vuelvo a Dios y le pido perdón. Entonces, nos estamos basando en el pecado con respecto a nuestra relación. Es como muchas veces el hecho de quizá relacionarte con una persona solo por que quizá ocupa un cargo público y tú dices: tengo mi amigo que es político y él me puede ayudar a solucionar este problema. Tengo mi amigo que es abogado y entonces, como él es abogado, pues siempre voy a ir a él cuando tenga algún problema, pero el resto del tiempo no te relacionas con ellos, solamente cuando necesitas algo de ellos. Entonces, tenemos ahí una relación nociva o hemos creado una relación nociva con Dios, y era justamente lo que Pablo estaba tratando de que la gente entendiera, cómo todo había cambiado, no cómo podía cambiar, no si en algún momento se daban algunas circunstancias las cosas iban a cambiar. Pablo estaba específicamente hablando cómo las cosas ya habían cambiado, cómo nuestra condición ya había cambiado. Y es justamente lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos, y he dividido esta enseñanza en dos partes. La primera, vamos a hablar de dos patrones de pensamiento que tenemos con respecto a el pecado. Y después vamos a hablar sobre dos preguntas que surgen y que Pablo se adelantó antes de que la gente preguntara, o quizá la gente ya estaba con esa inquietud con respecto a estas dos preguntas, y entonces Pablo decide contestarlas antes de que la gente empiece a hacerlas. ¿Para qué? Para dejarnos claro cómo debería de ser nuestra relación con Dios, cómo nuestro pensamiento tiene que estar en libertad y tiene que estar en paz. En estos dos patrones de pensamiento voy a tocar prácticamente nuestra vida pasada, nuestra vieja naturaleza
y nuestra vida presente, nuestra nueva naturaleza. Entonces, vamos a Romanos 5, 8. Ahí vamos a comenzar a hablar acerca de la situación pasada. Porque a veces cuando leemos todo esto que Pablo nos dejó, Pablo empieza explicando constantemente la condición en la que nosotros estábamos y después nos explica la condición en la que nosotros estamos. Y es ahí donde a veces las personas siguen en ese ciclo vicioso, en ese ciclo nocivo con respecto al pecado. Mira, Pablo dice en Romanos 5:8, dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Entonces, fíjate esto, esa era la condición, éramos pecadores. Y ahí está la palabra clave, éramos. No dice murió porque somos pecadores, dice éramos pecadores. ¿Por qué? Porque ya para este momento ya Cristo había resucitado. Entonces éramos pecadores, esa era nuestra condición pasada, éramos pecadores. A veces nosotros seguimos creyendo que somos pecadores. Y entonces nuestro patrón de pensamiento es yo soy un pecador, entonces constantemente estoy pecando, constantemente me equivoco, constantemente. Eso es natural para mí, es natural que yo me equivoque, es natural que peque. Señor, perdóname otra vez, Señor, perdóname otra vez, por favor, deberías de volver a subir a la cruz para entonces sentirme verdaderamente perdonado. Y estamos constantemente viviendo de esta manera, creyendo que somos personas pecadoras, que somos personas viles, que somos personas que no merecemos el amor de Dios. Es decir, si tú te sigues considerando una persona que es un pecador, definitivamente hay un patrón de pensamiento que está ahí y que a veces nos lleva a vivir una religión. En fin, estamos tratando de crear un patrón y decimos, esta es la forma en la que cuando yo hago este ritual me siento en paz y digo, Dios parece que me ha perdonado. Porque hice esto, porque hice lo otro, porque hice aquello. Entonces estamos haciendo a un lado el sacrificio de Cristo y estamos poniendo nuestro propio sacrificio. Y estamos diciendo, Señor, ese perdón que me diste en la cruz, como que le hizo falta, entonces déjame agregarle, porque no me siento en paz, porque me siento intranquilo, siento como que algo falta, pero Pablo nos dice, antes eras un pecador. Antes sí, está bien, era bueno, era de forma natural sentirte culpable, estaba bien, pero ahora tú ya no eres un pecador, ya tu condición cambió por completo. Entonces, ¿qué sucede en ese momento en el que tú entiendes que tenías una vida pasada y que ahora tienes un presente totalmente diferente? Dime si no cambia nuestra forma de ver las cosas. Y es por eso que en este segundo patrón de pensamiento tenemos que entender qué es lo que hay ahora en nuestra vida. Romanos 5:21 dice, y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente tenemos que entender que esa es nuestra condición presente. Ya no eres pecador, ya no eres una persona lejana, ya no eres un desconocido, ya no eres esa persona que crees o que a veces la religión nos ha hecho creer que somos, sino que ahora somos inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que sentirnos felices y tenemos que sentirnos en paz por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Comunidad, creo que no hay mejores noticias que esto. No hay mejores noticias y forma de cambiar nuestro patrón de pensamiento. Cuando tú te sientes pecador, cuando tú dices soy una persona pecadora,
Estás hablando de tu condición, estás hablando que tu naturaleza es ser pecador. Pero imagínate esto, si tú te consideras pecador, pero Cristo te ve como una persona inocente, entonces tenemos ahí un conflicto en nuestros pensamientos, en estos dos patrones de pensamiento, entre mi pasado y mi presente, ese presente que Dios me ha regalado a través de su Hijo Jesucristo. Entonces imagínate, soy pecador, esa es mi condición, esa es mi forma de pensar. ¿Hacia dónde crees que van a ir tus acciones? Entonces soy pecador, constantemente voy a estar pecando, pero es natural en mí. Esto es mi vida, soy el pecador más grande del mundo. Es como a veces, y suena contradictorio y no me voy a meter en tipo de filosofías, pero a veces escucho personas que dicen, yo soy un alcohólico que gracias a Dios lleva 20 años sin probar una gota de alcohol. Interesante, ¿no es cierto? ¿Eres alcohólico o ya no eres alcohólico? Entonces, si por ejemplo tú eres una persona que ha decidido cambiar, porque a veces hay cosas que arrastramos y decimos, ¿sabes qué? Yo ya no quiero fumar, por ejemplo. Entonces, a veces decimos, estoy tratando de dejar el cigarro, ya no quiero fumar. Pero estás todavía basándote en tu naturaleza pasada, en la persona que amaba fumar. Ahora eres una persona que dices, no quiero fumar. Ya esto no es parte de mi vida, sé que me está dañando y quiero dejar eso. Y entonces, ¿qué sucede en ese punto? Que ahora tú eres una persona que ya no fuma. ¿Me entiendes? Porque si tú sigues pensando que eres un fumador que está tratando de dejar de fumar, al primer momento vas a decir, pues total, soy un fumador, ¿qué va otro cigarrito? Sin embargo, cuando tú dices, mi naturaleza es diferente, yo no soy un fumador, soy una persona que ya no fuma, todo cambia. ¿Qué va a suceder? Cuando eres fumador, en tu pensamiento, tú dices, ok, yo soy fumador, estoy aquí, si me fumo un cigarro, pues era parte y pues me puedo seguir y ya no pasa nada. Pero cuando tú estás de este lado y tú dices, yo ya no soy un fumador, no gracias, no fumo, no gracias, yo no fumo, no gracias, yo no acostumbro a fumar. Entonces, ¿qué pasa? Ya estás hablando sobre tu nueva naturaleza. Esa naturaleza donde ya no estás fumando, ya eres libre de esa necesidad de fumar. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, yo no soy un pecador, yo no soy un pecador, pero estoy que a veces fallando. Pero mi naturaleza de no pecador me hace ver inmediatamente esa falla y me hace regresar a mi naturaleza. Sin embargo, cuando yo me veo como un pecador, ¿qué sucede conmigo? Voy a seguir en ese proceso. Soy pecador, estoy fallando, no puedo ser una persona diferente. Y entonces, ahí, en ese punto, fíjate esto, cuando tú entiendes que no eres un pecador, que estás de este lado y dices, yo no soy un pecador, tú estás dando prácticamente diciendo, Señor, gracias por el sacrificio en la cruz, porque gracias a eso yo ya no soy un pecador. Pero si tú estás de este lado y tú estás diciendo, soy un pecador, ¿qué tengo que hacer para dejar de pecar? Tengo que hacer mi ritual de oración, de diezmo, de esto, del otro, de aquello, de llevar ayuda, de esto, porque ese es mi ritual, ese es mi sacrificio. Entonces estás haciendo a un lado el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Por esa razón, hoy tú tienes que tener bien claro que tú no eres un pecador salvo por gracia. Tú eres un hijo de Dios que ha recibido todo su amor. En el momento, fíjate, esa afirmación es una de las afirmaciones más constantes que hacemos. Soy un pecador salvo por gracia. Entonces, si eres un pecador salvo por gracia, pues no fuiste salvo porque sigues siendo pecador. Entonces, esa es la parte que nosotros creamos esa confusión en nuestra mente y no nos permite ser libres.
porque constantemente piensas en el pecado, soy pecador, pero cuando tú eres libre de ese pensamiento, tú dices, no soy pecador, soy un hijo de Dios, me tropecé, fallé, pero sé que Dios me ha hecho libre, sé que Dios me ha dado esa libertad y me da un gozo y me da una alegría que cambia por completo mi forma de vivir y mi forma de ver esta situación con respecto al pecado. Entonces, yo sé que es un tema muy interesante, pero hoy quiero que entiendas, hay dos versiones. Una es cuando eras pecador, esa es la vieja naturaleza, y tu nueva naturaleza es que eres una persona que ha sido declarada inocente. Así es, inocente. Y yo sé que a veces esto entra un poco en conflicto con respecto a, oye Gerardo, pero ¿qué hay con las personas que han hecho esto? ¿Qué hay con las personas que han hecho aquello? ¿Qué hay con...? Es verdad, nuestros tropiezos tienen consecuencias. Esto es como cuando ves ese letrero que dice pintura fresca no tocar y entonces tú dices, ¿será verdad? Y vas y tocas la pintura y te manchas. Y tú dices, ese pintor ingrato lo dejó ahí para que me manchara, como si el pintor hubiera querido que te manchara las manos. La realidad es que fue una consecuencia de haber hecho algo que no tenías que haber hecho. Entonces, es justamente, si no sé, robaste, Dios te perdona, claro que te perdona, pero la consecuencia, eso es otra cosa. Evidentemente, en su amor, ese proceso va a ser más fácil. No es que no vas a decir, hey, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué está...? Pero Dios va a traer paz en medio de un proceso como ese, ¿no? Entonces, definitivamente, a veces también entramos en el punto de la gente que peca diferente a nosotros, porque quizá... Gerardo, yo no he matado a nadie, yo no he secuestrado a nadie, yo no he cometido un adulterio, entonces, pero los que han cometido adulterio, los que han matado, a eso sí, como que Dios debería de... Pero, sin embargo, el amor de Dios es igual para todos. Si alguien mató a otra persona, evidentemente va a ir esa consecuencia en su vida. Eso no estamos exentos de eso. Entonces, definitivamente estos dos patrones de pensamiento nos pueden tener envueltos en una esclavitud mental de decir me siento mal y estoy ahí constantemente, o entiendo que he sido declarado inocente y puedo disfrutar del amor de Dios. Ahora, con respecto a esto, porque surge, quiero compartirte estas dos preguntas que Pablo aborda y de verdad que me fascina la forma en que él comparte estas respuestas. La primera pregunta la encontramos en Romanos 6:1 y esto tiene que ver con el amor de Dios, con su gracia. En algunas versiones dice amor, en otras versiones dice gracia, y aquí dice dice, ¿qué más podemos decir? Seguiremos pecando, y esto sucede después de que Pablo explica esto que estoy compartiendo con ustedes. ¿Qué más podemos decir? Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía. En algunas versiones dice para que su gracia sobreabunde. Y Pablo contesta, por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado. Para que quede más claro, no sigas creyendo que eres un pecador. Así que ya no podemos seguir pecando. Hace tiempo escuché un ejemplo que me gusta mucho y que creo que esto clarifica un poco nuestra forma de pensar con respecto a esto, y es... Ciertamente vivías en pecado, vivías nublado y decías como que no entiendo estas cuestiones y es natural para mí todo esto que estoy haciendo. Si a veces vemos personas que están viviendo una vida desordenada, nosotros decimos, oye, ¿cómo es que puede vivir de esta manera? ¿Cómo es que no puede ser consciente? Pero es porque esa es esa naturaleza que él está experimentando. Sin embargo, cuando
es puesta, quitada esa vieja naturaleza y puesto la nueva naturaleza, entonces ya tú no tienes nada que ver con el pecado. El poder del pecado ya no tiene poder sobre tu vida. Y aquí este ejemplo que es el que quiero compartirte, si nosotros, no sé, estamos en la posibilidad de que venga el espíritu de Messi y se meta a tu vida, ¿qué es lo que tú vas a querer hacer? ¿Jugar básquetbol? Quizá vas a querer llevar una vida de mala alimentación. Seguramente con el espíritu de Messi, es un futbolista, porque sé que hay personas que no son tan futboleras, pero ese espíritu de Messi que está en ti seguramente va a querer llevarte a cantar. ¿Verdad que no? Dices, hey Gerardo, te volviste loco. Bueno, ¿qué va a pasar si tú estás experimentando en este momento el espíritu de Messi en tu vida? Tú vas a querer tocar un balón, vas a querer ir a la cancha, vas a querer entrenar, vas a querer alimentarte bien, vas a querer llevar quizá una vida sin tantos desvelos, en fin, todo lo que hace un deportista, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de esta persona. Ahora, dime una cosa, y esto es lo que Pablo, yo creo que explica aquí, yo lo estoy explicando con este ejemplo, pero dime una cosa, si el Espíritu Santo de Dios ha inundado tu vida, ¿tú crees que vas a ser motivado a pecar? ¿Tú crees que el Espíritu de Dios te va a llevar al pecado? ¿Te va a inspirar al pecado? Porque de pronto es, bueno, si Dios me ha perdonado, si yo ya no soy pecador, entonces todo lo que haga ya pues lo voy a hacer, y aunque sea pecado, pues no pasa nada. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios te va a llevar a pecar? ¿Verdad que no? ¿Verdad que en este momento estás diciendo, no, sería ilógico? Sería como decir que Messi quiere cantar, o quizás sí cante, ¿no? Pero es justamente lo que Pablo dice aquí, no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Gerardo, pero entonces no, puedes fallar, pero ya no es tu naturaleza. Ya no eres tú un pecador. Ahora tú eres un hijo de Dios que falló. No eres un pecador que está en su naturaleza pecando. Y eso te da una paz increíble. Nos cambia por completo la forma en que nosotros estamos relacionándonos con Dios constantemente. Es decir, puedo disfrutar de su amor en lugar de estar preocupado por la condenación que puede estar sintiendo por haber pecado. Y mira, Romanos 6:15, aquí ya nos habla acerca de la segunda pregunta. Alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando, pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes, ustedes eran esclavos del pecado. Dice antes, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio, ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Fíjate, y esto es bien importante porque a veces tomamos, podemos servir al pecado y morir, o podemos obedecer a Dios y recibir su perdón. Entonces, aquí lo aclara muy bien. Ahora ustedes, en el 18, se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Y miren, me encanta Pablo cuando dice aquí en el 19, como a ustedes todavía les cuesta entender esto, porque yo sé que cuando lo estamos escuchando decimos, ok, tiene sentido, pero de pronto pienso y digo, ¿será?
¿Será que así es? Y entonces dice aquí, como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y de toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, no tenían que vivir como a Dios le agrada. Pero ¿qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Vuelve a afirmarte tu naturaleza. Ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno. Pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán vida eterna. Pablo estaba diciendo, como lo puedes encontrar en algunas versiones, ya no eres esclavo del pecado. Para que lo entiendas de esta manera, eres esclavo del amor de Dios. Imagínate eso. Estás condenado a ser amado por Dios. Definitivamente la forma en que Pablo nos explica esta parte nos trae esa paz, nos trae esa tranquilidad y nos da alegría y nos da felicidad poder entender que Dios nos ama así como somos, definitivamente. Que ciertamente hay algunas cosas que Él quiere seguir cambiando en nuestra vida. Claro que sí, pero Él nos ama ahora mismo, no porque vaya a cambiar, no porque deje esto o deje aquello. Él me ama como soy y como consecuencia sucederán esos cambios. Así que disfrutemos de eso. Pablo aquí básicamente nos dio esas dos preguntas con sus respuestas. Ni para que la gracia abunde, ni porque somos libres de la ley, porque ya se ha cumplido en Cristo, vamos a ser motivados a pecar. Entonces somos motivados a vivir como Dios desea que vivamos. Y justamente yo sé que cuando ya entendemos, ok, Gerardo, en mi patrón de pensamiento donde yo creía que era pecador, donde seguía pensando y viviendo en mi pasado y no en mi presente, creo que está quedando claro. Ya el poder del pecado ya no tiene fuerza sobre mi vida, ya no me puede estar fastidiando la vida y haciéndome sentir condenado, porque ahora tengo el perdón, la aceptación y he sido declarado inocente por Dios. Pero, Gerardo, ¿bajo qué reglas? Porque ya la ley ha sido cumplida, ya no me rijo bajo esa ley. ¿Bajo qué reglas entonces puedo llevar mi vida? ¿Bajo qué condiciones? Y mira, para esto Romanos 13:9, aquí Pablo nos da esta guía, y es bien fácil y bien sencilla. Cuando lo entiendes dices, es verdad, así debería de ser. ¿Cómo puedo saber que un acto que yo estoy haciendo le agrada a Dios o no le agrada? Si es pecado o no es pecado. Mira esto. Romanos 13, 9 y 10 dice: en la ley hay mandatos como estos: no sean infieles en su matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. El 10 dice: el amor no causa daño a nadie. Cuando amamos a los demás, estamos cumpliendo toda la ley. Mira esto, y esto es fantástico, porque si te das cuenta, ahora todos los mandamientos tienen sentido. Ahora puedes decir, ok, ahora entiendo. Y nada más con los que menciona aquí Pablo: no sean infieles en su matrimonio. Eso significa amor, ¿no es cierto? El no fallarle a tu pareja, eso es amar. Porque tú no quisieras que te fallaran,
no fallas y estás mostrando amor, estás actuando en amor. No maten es actuar en amor. No roben es actuar en amor. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, eso es amor. Entonces, tu vida va a ser dominada, porque ahora eres esclavo del amor de Dios. Por esa razón, lo que va a emanar de ti es amor. Va a fluir el amor de Dios a través de tu vida. Y si tú al día de hoy dices, Gerardo, pero es que a veces es difícil, porque mira, tú no conoces a mi vecino, tú no conoces a mi papá, tú no conoces a mis hermanos. Ahí es donde tú tienes que decir, Señor, invádeme de tu amor. Señor, que este amor que tú has depositado en mi vida fluya a través de mi vida para poder amar a mi vecino, para poder amar a mis hermanos, para poder amar a mis papás, para poder amar a mi jefe en el trabajo, para poder amar a la gente que me rodea, y que cada cosa que yo esté haciendo sea en amor. Y ahí cambia todo. Ahí nuestra perspectiva de pensamiento es totalmente diferente. ¿Por qué yo habría de hacer esto si puede dañar a alguien? ¿Por qué haría esto si me puede dañar a mí? Entonces todo cambia por completo. Entonces ahora sí empiezas a darte cuenta que el Espíritu de Dios está dominando el balón sobre la cancha, por así decirlo. El Espíritu de Dios está en ti, no te está llevando a pecar, sino que te está llevando no solamente a amarte a ti, sino a amar a los demás. Y eso te va a dar un descanso mental increíble. Te va a volver un demente, porque pensar en una vida llena de amor en el mundo en que vivimos actualmente es ser una persona de mente libre, ¿no es cierto? Así que, familia, yo espero que a través de esto que Pablo nos da, y me gustaría, porque a veces nos quedamos solamente con lo que escuchamos aquí, pero me gustaría que tomaran un tiempo y pudieran leer desde Romanos 5 hasta Romanos 8 y que pudieran ver todos los detalles que Pablo nos deja ahí. Podríamos estar aquí horas y horas platicando acerca de eso, pero vean todos esos detalles que Pablo nos deja con respecto a esta condición. Cómo cambiamos nuestros pensamientos, cómo cambiamos nuestra forma de ver nuestra vida de una persona pecadora a una persona inocente. Todo cambia por completo y te da esa tranquilidad que es la que debes de tener para poder disfrutar tu vida y poder disfrutar sobre todo tu relación con Dios. Ya no te acercas así como que Dios, estás ahí, es que, ¿sabes? Creo que rompí un jarrón, o yo no fui el que rompió ese jarrón. Dios, ahora te acercas confiadamente, dices, Dios, ya preparé el café, quiero platicar contigo, ¿sabes? Hoy me pasaron cosas increíbles. Dios, estoy aquí porque me siento devastado por esto que está pasando en mi vida, ya no sé qué hacer, a veces siento como que tú te hubieras alejado, porque ahora a través de esa aceptación y de esa inocencia puedes entrar confiadamente y tener esa relación con tu Creador. Así que, familia, simplemente me queda decirles que disfruten del amor de Dios, disfruten de ese abrazo espiritual que Dios nos da todos los días.